Pues vamos con esta segunda meditación de este retiro de Cuaresma, que vamos a hablar sobre el bautismo. Vamos a hacer un pequeño decálogo, no será muy grande, sobre el bautismo. ¿Y por qué sobre el bautismo? Porque el final, la meta de la Cuaresma es la vigilia pascual, la celebración más importante de todo el año, donde celebramos la resurrección del Señor. Pero es que gracias a esa resurrección del Señor, también resucitamos nosotros. Nacemos a una nueva vida, la vida de hijos de Dios, y esa vida se nos da en el bautismo. Y ese día, en la vigilia pascual, renovaremos las promesas bautismales. Renovaremos nuestro bautismo. Entonces, este es el sentido. No voy a hablar del bautismo porque sí, no. Hablo del bautismo dentro del contexto de la Cuaresma, dentro de la meta que será la vigilia pascual, donde renovaremos nuestro propio bautismo. Lo ideal, que no se da mucho porque a la gente no le gusta bautizar por la noche a las tantas de la noche, ¿no? Pero lo ideal sería que en la vigilia pascual siempre hubiera bautizos. ¿Por qué? Porque ahí se haría realidad la vida divina en ese niño que se acaba de bautizar. O sea, eso que nos ha traído el Señor, que es la salvación, que es la vida divina, la resurrección, se hace realidad en aquel momento en ese niño. Sería pues un signo muy importante. Ahora ya, el domingo sí hay bautizos, el domingo siguiente que está aquí la Virgen también, pero en la vigilia pascual casi siempre yo no tengo bautizos. No porque no quiera, sino porque no quiere la gente, ¿no? Pero a mí me gustaría tener bautizos, ¿no? Bien, pues este es el sentido de este decálogo sobre el bautismo. Vamos con el primer punto de este decálogo. Un bautizado es muy consciente de que tiene por padre a Dios. Tiene que ser muy consciente, debe ser muy consciente. En esto siempre va a haber grados. Y cuando tenemos claro que Dios es nuestro Padre, a la vez, yo diría, en la misma proporción, tenemos claro que los hombres son nuestros hermanos. Si no tenemos muy claro que los hombres son nuestros hermanos, o al menos excluimos un poquito a algunos de esa fraternidad, quiere decir que todavía no tenemos muy claro que Dios es nuestro Padre. Porque son dos realidades que van unidas. Si Dios es nuestro Padre, los hombres son nuestros hermanos. Y si yo no amo a mis hermanos a quien veo, esto lo dice San Juan, no yo, si no amo a mis hermanos a quien veo, ¿amo entonces a Dios a quien no veo? Esta es la realidad. Son dos cosas que van unidas. Si tuviésemos claro que Dios es nuestro Padre y que los hombres son nuestros hermanos, ¿cuánto mal se evitaría en el mundo? Se evitarían las guerras, ahora que tenemos ahí tan cerca la guerra de Ucrania. Se evitarían las críticas, se evitarían las rencillas, se evitarían las riñas entre familias por herencias, se evitarían esas riñas también por no cuidar a los padres, se evitarían tantas cosas. Si tuviésemos claro esa conciencia de que Dios es nuestro Padre y que todos nosotros somos hermanos, son dos cosas que van unidas. La conciencia de que somos hijos de Dios y la conciencia de que somos hermanos entre nosotros. Queremos saber cómo me creo yo que Dios es mi Padre. Según lo que te creas, que los hombres son tus hermanos. Pero todos, claro.
porque los que te caen bien, eso es muy fácil sentirlos como hermanos. Lo malo es los que nos caen mal. Ahí es donde está lo difícil. Segundo punto. Un bautizado se siente iglesia, perteneciente a una comunidad, perteneciente a una parroquia, perteneciente a una diócesis, a un arciprestazgo, a la Iglesia universal. Y anda que no tenemos que andar camino en esto. Más o menos tenemos el sentido de parroquia, ya de arciprestazgo, ya de diócesis. Os cuento que a mí en alguna ocasión, y como me den la parroquia de Aliseda, esto me va a acarrear más de un problema, porque la gente tiene conciencia más o menos de parroquia, pero más que conciencia de parroquia es una conciencia un poquito egoísta. Yo tengo varios cargos en la diócesis, ¿no?, que sigo atendiendo. Ahora no tenemos un poquito ahí de sin atender porque no organizamos nada, ¿no?, la delegación de peregrinaciones, ¿no? Pero bueno, están ahí los amigos de Tierra Santa y todo eso, y hay que seguir atendiéndolos. Alguno me ha dicho en alguna ocasión, no, es que tu obligación primera es la parroquia. Yo siempre digo lo mismo, no te equivoques. Mi obligación es todo aquello que me haya encargado el obispo. Y si algún día, que sea lo que Dios quiera, me encargo de Aliseda, pues también tendría que llevar a Aliseda plenamente. Ahora no tengo nombramiento, pero si tengo ya un nombramiento de que soy párroco de Aliseda, me tengo que implicar más. Y esto repercute que aquí me tengo que implicar menos. Implicar menos. No puedo estar en dos sitios a la vez. Eso es el don, no sé si lo sabéis, que hay un don que han tenido algunos santos que se llama el don de la bilocación, que podían estar en dos sitios a la vez. Eso es una realidad. Yo ese don no me lo ha dado Dios, que pueda estar aquí y en Aliseda. No. Pero tenemos que ser en ese sentido generosos. Yo me privo un poquito de unos horarios, de unas misas, para que pueda ser atendido a otra parroquia. Me acuerdo en cierta ocasión que se accidentó el cura de Aliseda, que en paz descanse, y me encargué aquella vez también incluso de Herreruela. Claro, era complicadísimo atender las 4 parroquias. Los domingos por la mañana decía misa en San Antón a las 9, me iba corriendo a Herreruela a las 10:30, quitaba la de 10 para poder hacer la de Herreruela, me tenía que venir corriendo otra vez aquí a celebrar la de 12 y otra vez corriendo a celebrar la de una Aliseda, ¿no? Son distancias grandes ya. Y recuerdo que algunos me decían, no, hombre, pero es que me has quitado la misa de 10, que me venía muy bien para mis horarios. Hombre, que tienes todavía 3 misas más en el pueblo por la mañana, un domingo. ¿Qué pasa? ¿Quedamos en otro pueblo sin misa? Tenemos que tener esa conciencia de iglesia, ¿Sabéis dónde se ve enseguida la conciencia de iglesia? En nuestro subconsciente, en las expresiones que solemos decir. Por ejemplo, si yo digo, la iglesia es de todos, mal. Cuando decimos la iglesia es de todos, casi siempre vamos pidiendo derechos, que me den, pero no doy yo, no me implico yo. La iglesia es de todos, que es verdad que es de todos, pero esa expresión casi siempre detrás hay derechos. Ahora, cuando te encuentras a una persona que te dice, la iglesia somos todos, eso es lo que me encanta. ¿Por qué? Porque esa persona ya no te va pidiendo derechos. Esa persona normalmente se quiere ofrecer, quiere dar, se considera iglesia, se considera parte activa. Con frecuencia me dicen, pasa que me corto y no contesto. Tengo que aprender a contestar con cariño.
que la otra persona no vea que le estoy acusando de algo, sino que se lo estoy diciendo por su bien. Y como a veces me falta esa capacidad, esa caridad para decirlo, pues prefiero callarme, ¿no? Pero ¿cuántas veces me han dicho, te he hecho esto, te he hecho unos purificadores para la iglesia, te he hecho? Y me entra unas ganas de decir, que no, que a mí no me has hecho nada, que se lo has hecho a la parroquia. A mí no. Si eso es para la parroquia. Si yo el día que me vaya al obispo me cambie de sitio, yo no me voy a llevar eso. Es para la parroquia. O te canto a la misa, o te hago no sé cuánto. Que no, que a mí no me lo haces. Y el subconsciente nos traiciona. Tenemos que sentirnos iglesia, parte activa en la iglesia, y colaborando en la iglesia, y trabajando por la iglesia, pero por la iglesia, no por las personas, ni por el sacerdote, ni por nadie, por la iglesia. Sentirnos iglesia. Tercer punto. Un bautizado se siente hijo de Dios. Qué importante es que en esto profundicemos cada día más, porque es la dignidad más grande que tenemos en la vida. La dignidad más grande que tenemos en la vida. El hecho de ser hijos de Dios. Porque somos inmortales. Hablamos de dos vidas, sí, tenemos que hablar de dos vidas para entendernos. Pero en realidad es una vida que comienza en el bautismo y ya es para toda la eternidad. Y además es una vida plena. Cuando lleguemos al cielo, la plenitud de la felicidad. Entonces, que seamos muy conscientes de este don. Hijos de Dios, nada más y nada menos, y todo sin merecerlo ni nada. El Señor nos ha concedido ese don, ser hijos de Dios, casi nada. Pues que vivamos esta realidad, la de ser hijos de Dios. Somos inmortales. Una vez que ponemos ya la vida en este mundo, para siempre. Y llamados a vivir una vida en plenitud. ¿Por qué? Porque Dios lo puede todo y Él lo quiere para nosotros y quiere lo mejor para nosotros. Los planes, los proyectos que Dios tiene para nosotros son impresionantes. Ni ojo vio, ni oído yo, ni mente alguna es capaz de imaginarse lo que Dios tiene preparado para los que le aman. Dice la Sagrada Escritura, no lo digo yo. No somos capaces de imaginarnos lo que Dios nos tiene preparado, porque es muy grande nuestra dignidad de hijos de Dios. Cuarto punto. Somos personas nuevas. Estamos unidos a Cristo por la gracia santificante, la gracia que se nos da en el sacramento del bautismo, y que si la perdemos, la podemos recuperar en el sacramento de la confesión. Somos hijos de Dios. Tenemos que vivir su misma vida. Tenemos que vivir en la amistad con Dios. Lo comentaba antes un poquito en la otra charla. Aquí lo vuelvo a comentar porque me parece de una importancia grandísima. Y me sorprende que los cristianos no sepamos vivir, muchísimos cristianos no sepan vivir esta realidad. Hoy día no le damos mucha importancia, o muchos cristianos no le dan importancia, al hecho de vivir en gracia. Es que es algo muy grande. Es que si yo no vivo en gracia, vivo en una ruptura con Dios. Vivo enemistado con Dios. ¿Hasta qué punto estoy viviendo mi realidad de hijo de Dios? Si estoy enemistado con Él. Y me sorprende mucho en cristianos que vienen todos los domingos a misa. Vosotros mirad el porcentaje de los que vienen a misa y de los que comulgan.
Personas que habitualmente vienen a misa un domingo. ¿Por qué no nos confesamos? ¿Por qué no vivimos siempre en gracia? ¿Por qué no recibimos siempre la comunión, el cuerpo de Cristo? Con lo grande que es eso. ¿No lo valoro entonces? ¿No valoro recibir al Señor, alimentarme con su cuerpo, y no valoro vivir en amistad con Él? Es que me cuesta mucho entenderlo. Porque mira, el que no pisa nunca la iglesia lo puedo entender. No pisa la iglesia, no tiene esa sensibilidad. Pero una persona que venga a misa, que sepa lo que es la misa, que sepa lo que es recibir la comunión, que sepa lo que es estar en amistad con Dios. Porque, hombre, yo creo que tiene que saberlo. Hablamos mucho de estos temas en la iglesia, ¿no? Y si estamos en la iglesia lo escuchamos. ¿Cómo es posible que nos entre por un oído y nos salga por otro? Que no estamos hablando de una persona o dos, estamos hablando de un porcentaje muy alto. ¿Que vienen a misa? Por supuesto, bueno, pero será siempre mucho mejor si participamos plenamente de la misa, si comulgamos, si vivimos en esa amistad con Dios. Somos personas nuevas en el momento en que estamos en gracia de Dios. Es que es algo grandísimo. Y hoy día esto cada vez lo vamos valorando menos. Sí, me confieso a lo mejor para recibir un sacramento concreto y puntual, que no sé hasta qué punto esas confesiones son muy válidas. Porque qué arrepentimiento hay de esos pecados que te estás confesando si no tienes intención después ya de vivir nada de lo que te has confesado. Somos hombres nuevos. Quinta idea. Somos personas fuertes. Recibimos la gracia del Espíritu Santo. No ya porque seamos fuertes por nuestras propias fuerzas, sino porque hemos recibido la gracia del Espíritu Santo. Y nadie nos quita esa gracia. Y nadie nos quita la fe. Hay gente que dice por ahí enseguida, con mucha ligereza, es que nos quitan la fe. Y algunos tendrán ganas de decir, es que estaba deseando que te quitaran la fe. La fe no se quita tan fácil. Es que los curas nos quitan la fe, dicen algunos. No, el cura, yo creo que la gran mayoría, no voy a decir todos, la gran mayoría te da la fe. Lo malo es cuando en un pueblo falta un sacerdote y vamos camino de ello. ¿Por qué? Porque mientras tienes un sacerdote hay comunidad, hay parroquia, hay palabra de Dios, hay ese alimento para nosotros. Aquí no estamos muchos, pero los que estamos recibiendo un alimento espiritual. Estamos aquí con el Señor. Estos otros pueblos ni lo tienen y muchos de ellos ni siquiera pueden tenerlo. Valoremos esas cosas que tenemos nosotros. La fe no se quita tan así por las buenas. Cuando una fe está arraigada, es algo interior. Y de lo interior no se quita tan fácil. Aquello que decía San Pablo, ¿quién nos apartará del amor de Dios? El hambre, la desnudez, la espada. En todo eso venzo gracias al Señor. ¿Quién me puede quitar a mí el Señor? Nadie. Nada nos puede separar del amor de Dios. Nos podemos separar nosotros, pero con la ayuda del Espíritu Santo, y nosotros si nos lo proponemos, seguir al Señor, eso no nos lo puede quitar nadie. Ahora, si yo me abandono, si abandono mi vida espiritual, por eso valoro mucho esas personas que están siempre ahí en la iglesia, Porque he visto a muchos que han estado en la iglesia, pero al final han ido abandonando. Pero la persona que está siempre ahí, al pie del cañón, que está siempre ahí en la iglesia, y ya valoro mucho más esas personas que tiran de los demás, que son locomotoras, que no son vagones, que están ahí tirando de los demás, que están siempre animando, aportando. Qué importante es eso. Somos personas fuertes porque tenemos la ayuda del Espíritu Santo. Y somos personas libres. Somos
liberados del mal, somos liberados del pecado original, de los otros pecados y de las raíces que tiene el pecado. Todo eso nos lo da el bautismo. Aquello que decía San Pablo cuando ya es una persona que ya se siente libre, ¿no? Iba ya camino de Jerusalén cuando pasó por Corinto, iba con riesgo de su vida, ¿no? Y dice él, esta es una lectura que se lee en el tiempo de Pascua, y dice él muy valiente, no me importa la vida, no me importa la vida. Como diciendo, si la tengo que entregar por Dios y por los demás, la entrego. Una persona que no tiene miedo a perder la vida, tanto para el bien como para el mal, puede hacer cosas grandísimas. Para el mal, una persona que no tenga miedo a perder la vida se pone una bomba y mata a un montón de personas. Para el bien, una persona que no tiene miedo a perder la vida es capaz de anunciar el Evangelio en cualquier ambiente, en cualquier situación y con un ímpetu impresionante. ¿No tendríamos que aprender un poquito de este ejemplo de San Pablo? El miedo que tienen ahora mismo muchos cristianos con el tema del COVID. ¿Cómo es posible? No digo, cuidado, yo creo que aquí hemos dado ejemplo de ello, No digo que no tengamos respeto, que tengamos que ser prudentes, que pongamos los medios que haya que poner. Pero uno ve por ahí los ambientes, por ejemplo, ahora en carnavales. He visitado casi todos los pueblos alrededor y la capital. En todos había carpas para celebrar los carnavales y todo el mundo allí en las carpas. Y muchos sin mascarilla, bueno, la gran mayoría. ¿Y nosotros los cristianos, por Dios, no somos capaces de hacerlo? Porque hay muchos cristianos que todavía no pisan la iglesia. Y hay cristianos que todavía no comulgan. O sea, uno que no cree en Dios es capaz de hacer esas cosas por estar de fiesta. Y nosotros, por amor a Dios, por fe, no somos capaces de hacer esas cosas. Yo pienso y creo que con el tema del COVID, se lo he dicho muchas veces a muchos compañeros sacerdotes, no vamos a volver a como eran nuestras parroquias antes. Más de uno se va a quedar en el camino. Nos falta esa libertad. Aquella que tenía San Pablo. No me importa la vida. Está bien que le tengamos un respeto, pero tanto respeto. O sea, no somos capaces de hacer por Dios lo que otros son capaces de hacer por divertirse. Tampoco nos importa Dios. Tampoco supone Dios en nuestra vida. Y vuelvo a repetir, esto no quiere decir que no seamos prudentes. Claro que tenemos que ser prudentes. Pero también tenemos que ser creyentes. Y tenemos que ser personas libres. Todo eso tenemos que serlo también. Bueno, pues ya que lo he dicho, el siguiente punto, el séptimo, somos personas creyentes. Recibimos el regalo de la fe. Un don gratuito que tenemos que ir transmitiendo. Qué importante es que esto lo vivamos. Qué pena me dan las generaciones jóvenes, cada día más apartadas de Dios. Vivir sin la fe, o con muy poquita fe. ¿Cómo orientas todos los grandes interrogantes de tu vida? ¿Cómo enfocas los sufrimientos que hay en la vida? ¿Cómo enfocas la realidad, por ejemplo, de esta mañana enterrar a una persona joven? ¿Cómo vivimos todas esas cosas sin fe? Somos personas creyentes
Y esa fe tiene que iluminar toda nuestra vida. Y esa fe tiene que orientar toda nuestra vida. Y esa fe tiene que dar un sentido a toda nuestra vida. Pero sentido de verdad. Y que ilumine nuestra vida de verdad. Y que esto lo vivamos con hechos de verdad. Ser creyente significa eso. Que la fe tenga incidencia en mi vida, que afecte a mi vida, que dé sentido a mi vida. Es un gran don que además no podemos reservarnos para nosotros, que tenemos que compartir con los demás. Octavo punto. El bautizado es consciente de que es ciudadano del cielo. Vamos a ver. Yo tengo que poner mi vida, mi punto de mirada, mi punto de vista, mi mirada en una meta, para caminar hacia esa meta. San Agustín tiene una frase, de esa frase redonda que tiene San Agustín, yo no voy a saber decirla de la forma redonda que la decía él, ¿no? Pero digo la idea. Corres, pero por el camino equivocado. Hay que avanzar por el camino correcto. Y ese es en dirección a una meta. Y esto es no desentendiéndonos del camino ni de los demás de este mundo. Tenemos que caminar hacia una meta, pero sin desentendernos de este mundo. En la hora santa ponía el ejemplo de una peregrinación. Cuando vamos de peregrinación vamos hacia un camino, por ejemplo, el Camino de Santiago, que es la peregrinación por aquí más famosa, ¿no? A la tumba del apóstol Santiago, uno de los predilectos del Señor. Es muy bonito llegar a la meta. Cuando uno llega al Monte del Gozo y ve al fondo la catedral, que le han puesto el Monte del Gozo por eso, ¿no? Después, cuando llevas 30 días andando, el que haga el camino entero desde Roncesvalles, que lo puede hacer desde cualquier parte del mundo, ¿no? Cuando desde Roncesvalles has salido 30 días andando, con frío, con agua, con calor, con ampollas, y llegas al Monte del Gozo y ves las torres de la catedral, o la catedral entera, pues sientes un gran gozo. Esto quiere decir que no has sentido parte de ese gozo en el camino. Pues claro que lo has sentido. Y por eso el camino te sabe mejor. El camino te sabe mejor cuando has empezado 30 días antes. Si empiezas un día antes, llega al Monte del Gozo, bueno, pues sí, he llegado, pero no te sabe a gran cosa. Con la Cuaresma nos pasa lo mismo, ¿eh? Cuando uno ha vivido intensamente la Cuaresma bien, le sabrá mucho mejor después la Pascua. ¿Por qué? Porque ha llevado una preparación mucho mejor. Pues aquí lo mismo. Y en ese camino uno disfruta. En ese camino se lo pasa bien. ¿Que tiene momentos de fatiga, de calor, de ampollas? Sí, pero tiene también momentos de convivencia, de alegría, de compartir la comida, compartir anécdotas, hacer amistades. O sea, no vayamos a pensar solamente en la meta, que allí está la felicidad plena, y aquí en la tierra nada. No, el camino, aquí somos peregrinos, que vamos hacia una meta, pero el peregrino también disfruta en el camino. También goza en el camino, también es importante el camino. Dice la Sagrada Escritura, busquemos los bienes de arriba. Sí, por supuesto, pero también sin desentendernos de este mundo, viviendo en este mundo, siendo compañeros de camino. Novena idea de este decálogo. Un bautizado es una persona alegre por todo lo que le ha dado Dios. Tenemos que ser personas alegres. Dudemos siempre mucho de un cristianismo sin alegría, de un cristianismo triste. Dudemos de ese cristianismo. Dudemos del cristianismo servil, el cristianismo de siervos, de sentirnos siervos. Lo del hijo mayor, que este año lo leeremos en Cuaresma, ¿no? La parábola del hijo pródigo, ¿no? Se lee ahora en este ciclo C, si no me equivoco.
El hijo mayor, ¿qué dice? Estaba con el padre, estaba en la casa del padre. Sí, pero ¿qué dice ese hijo mayor? Tantos años llevo sirviéndote y conmigo no has tenido un detalle, nunca me has matado un cordero para tener una fiesta con mis amigos, ni nada. Le traiciona ahí la misma expresión al hijo mayor. Tantos años llevo sirviéndote. No se siente hijo, se siente siervo. ¿Cuántos cristianos hay así que viven la vida cristiana como una carga? Expresiones como esa. Es que hoy me he tragado 2 misas. Si me dice esa expresión, es que lo estás viviendo pues como una carga. Y hay que vivir la vida cristiana como hijos. ¿Y quién la vive como hijo? El que disfruta de Dios, el que disfruta de las cosas de Dios, el que disfruta de sentirse bien con Dios, sentirse bien junto a Él, sentirse bien con los hermanos, disfruta de esa realidad de sentirse iglesia y de sentirse hijo de Dios. Y entonces una persona alegre es que es completamente distinto vivir la vida como una carga a vivirla como hijo de Dios. Y estoy convencido que hay muchos cristianos que se pasan toda la vida viviendo la vida cristiana como una carga. He puesto en muchas ocasiones un ejemplo que una vez predicando la fiesta del patrón, me parece que fue en Villa del Rey, estaban allí todos los sacerdotes, me tocó a mí predicar y puse este ejemplo, ¿no? Lo he puesto en muchísimas ocasiones, ¿no? Porque me parece un ejemplo muy clarificador. Lo digo aquí ahora. Una persona de iglesia, toda vida en la iglesia, había educado a sus hijos con sentimientos cristianos, una formación cristiana, sus nietos también, sus nietos ya iban ya abandonando, ¿no? Pero sus hijos sí, el hombre ya murió, ¿no? Y me acerqué a su parroquia, un día de estos soleados, un día de estos buenos, y él estaba en el atrio paseando, era ya mayor, pero estaba muy bien, paseaba perfectamente de facultades, las piernas, todo, una agilidad, muy bien. Y yo pues lo saludé y le dije así: bueno, ¿qué tal, fulanito? ¿Ha venido usted a misa, no? ¿Está perdiendo un paseo antes de entrar en la iglesia? Dice: no, he venido a pasear por aquí, por el atrio de la iglesia, pero ya no voy a misa. Me quedó así: pero bueno, ¿qué me dice usted? ¿Cómo que ya no va a misa? No, es que me ha dicho el párroco, también era un párroco ya mayor, que estoy dispensado ya de ir a misa. A mí aquello me dejó impresionado. ¿Cómo es posible que una persona que ha estado viniendo toda su vida a misa y cuando el párroco, muy mal dicho por el párroco, que me perdonen, ya muerto también, también era ya muy mayor, que me perdone el párroco, perdóname desde arriba, pero me parece muy mal por parte del párroco también, que le dijera que ya estaba dispensado. Una cosa distinta es que no puedas venir porque ya eres mayor, no puedes andar. Que en ese sentido, lo mismo que digo una cosa, digo otra, He visto ejemplos aquí impresionantes de personas. Mira, me acuerdo de esta hermana, la Bernal, la última que estuvo viniendo a misa, ya también ha fallecido ya hace poco, ¿no? Venía a misa la pobrecilla esas mañanas de invierno con un frío, encorvada aquí, casi no podía andar ya la mujer de mayor que era con ese frío. Y venían a misa, Y además no se quejaban de frío ni de esas cosas. Para mí eso también es un ejemplo muy grande. Pero este otro, una mañana soleada, una mañana buenísima, paseando ahí alrededor de la iglesia, y me dice que no entra en la iglesia porque está dispensado.
Lo cual me estás diciendo que toda tu vida has vivido la vida cristiana, la asistencia a misa, como una carga. La has vivido como una carga. Y ahora que me dice un sacerdote que estoy dispensado, pues qué bien, se acabó ir a misa. Ya además con mi conciencia tranquila, porque me ha dicho un sacerdote que ya por mi edad estoy dispensado. Y yo le diría a este sacerdote, y esa es la preparación que va a tener esta persona adulta, que ya por edad no estará muy lejos de encontrarse con Dios. Esta va a ser la preparación que va a tener para ese encuentro con Dios, ya no encontrándose con Él. Una cosa es que me digan, mira, no puedes venir porque ya no puedes andar, lo entiendo, pero que estés paseando alrededor de la iglesia y que no puedas entrar en la iglesia porque estás ya dispensado, no lo entiendo. Es privar a una persona de algo que puede hacer sin ningún problema. ¿Por qué? Por la edad. Pues en esa edad es cuando más cerca estás de Dios, cuando tendrás que ir preparándote ya para ese encuentro con el Señor. Pero ahí se ve lo malo de todo esto, es que había estado, y no es triste, toda una vida en la iglesia, toda una vida en la iglesia, y toda la vida viviéndolo como una carga. ¿No disfrutó? El cristiano es el que disfruta de las cosas de Dios, el que disfruta de las cosas del Padre. Ahí podemos ver cómo nuestro cristianismo. Si me cuesta mucho hacer las cosas por Dios, mal signo de nuestro cristianismo. Y ahí se nota enseguida por la comodidad y la pereza cómo es nuestro cristianismo. Y 10º y último punto de este decálogo. Todo bautizado es un misionero. Id por todo el mundo anunciando el Evangelio. Me contaba una vez un sacerdote en misiones. Él fue allí a anunciar el Evangelio y al poco tiempo, llevaba ya allí un tiempo, llegaron los protestantes también a anunciar el Evangelio, ¿no? Son cristianos, pero claro, con mucha diferencia con respecto a nosotros los católicos, ¿no? Y este sacerdote católico le dijo al sacerdote protestante, pero vamos a ver, pastores, ¿no? Son pastores, ¿no? ¿Qué haces aquí? Si ya estamos nosotros aquí anunciando a Cristo, ¿por qué venís vosotros aquí? No os vais a otra parte a anunciar el Evangelio, si ya estamos nosotros aquí, ya conocen a Cristo. Y le dijo este protestante, porque yo he escuchado en mi interior una voz que me dice, aquello que dijo San Pablo, ¡ay de mí si no evangelizare! ¡Ay de mí si no evangelizare! Qué importante es que también nosotros sintamos en nuestro interior esa voz. ¡Ay de mí si no evangelizare! Qué importante es que evangelicemos. Lo que podamos, en la medida que podamos, con el ejemplo, con alguna palabrita, con el testimonio, con todo. Ahora mismo, al estar aquí, de alguna manera también estáis evangelizando. Estáis dando un testimonio de vuestra fe. Habéis privado de hacer otras cosas. Hace frío. Estamos aquí. Por eso pienso que qué gran favor hacéis los practicantes a la Iglesia. Al venir a la Iglesia, eso permite que la Iglesia siga estando ahí viva, que no se apague la llama de la fe, que no se apague la comunidad. Es importantísimo. El grupo de las personas practicantes es importantísimo en una parroquia. El día que una parroquia pierda eso y ya nada más que se acerquen pues a algún entierro, alguna cosita así,
Qué pobreza para esa parroquia. Qué importante es la vivencia de la fe en comunidad. Qué riqueza más grande es esa. Y esa vivencia de la fe en comunidad ya es una forma de evangelizar. Tenemos tantas formas de evangelizar en nuestros ambientes, cuando vivimos nuestra fe comunitariamente, en la familia, en el trabajo, en la diversión. La diversión también. Ahora, a mí algunas veces me dicen algunas personas, no, es que vinieron mi familia, vinieron unos amigos y claro, ya no fui a la iglesia. En esos momentos, si tú le dijeras, habrá veces a lo mejor no se pueda, pero habrá muchas veces que sí se pueda, ¿no? A lo mejor estáis de fiesta por ahí, celebrando las ferias del pueblo. Mira, ahora os dejo porque me voy a misa. Seguramente te van a decir, pero ahora a misa, ¿pero dónde vas con lo bien que estamos aquí? Estamos muy bien, estoy muy bien con vosotros, pero también quiero estar con el Señor, que también es mi amigo como lo sois vosotros. Y seguramente que vas a hacer un impacto en esas personas. No vendrán, a lo mejor, pero van a decir, ole esta persona, mírala. Esto es tener fe. Con la gusto que estoy yo aquí ahora, pero para él todavía está más a gusto con el Señor. Se siente a gusto, disfruta de la presencia del Señor, está con Él. Todos esos testimonios son importantes. ¿Os vais de una excursión por ahí a algún sitio? Pues mira, llega un momento, cojo y me voy a misa. Todas esas cosas son maneras de anunciar nuestra fe en medio del mundo. Cualquier cosita de esa es un anuncio de nuestra fe. Bueno, pues este es ya el último punto del decálogo. Nos quedamos ahora un ratito en silencio, meditando todos estos aspectos de nuestro bautismo. Y que esto lo sigamos meditando a lo largo de la Cuaresma, para cuando llegue el día de la Vigilia Pascual, renovemos de verdad lo que es nuestro bautismo. Que cada día vayamos viviendo más esa realidad de ser bautizado, la dignidad más grande que tenemos, el hecho de ser hijos de Dios. Qué importante es que esto lo vivamos. Pues nos quedamos este ratito aquí meditándolo y que este retiro nos ayude a empezar con buen pie el camino cuaresmal, para que lleguemos a la Semana Santa para vivir bien y profundamente el misterio pascual, la pasión, la muerte y la resurrección del Señor. Que así sea.